Y continuamos en Proyecto Federal. Vamos a presentar distintos temas. Ahora sí, un tema muy, pero muy importante, referido a temas gremiales. Estuvimos con las autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y nos dijeron lo siguiente. Bueno, estamos acá en la Federación con su secretario general, Roque Facundo Garzón, y también con el secretario gremial, Eduardo Julio. Roque, me parece primero importante que empecemos de lo macro a lo micro. Bueno, ¿cómo ven desde el movimiento de los trabajadores, el movimiento de los trabajadores de farmacia, la situación económica general del país? Bueno, buenas noches a toda la audiencia, pero sinceramente tengo que hacer un análisis bastante profundo del estado de situación, ya que lo hemos hecho en nuestro último reunión de consejo directivo de nuestra organización hace aproximadamente una semana, y donde nosotros consideramos que hacía mucho tiempo que no veíamos una situación de crisis que abarque casi al 90% de los ciudadanos y más que nada a aquellos que tenemos un estado de situación de la relación de dependencia y a las empresas, como en el caso de nuestro sector, que son empresas pequeñas y medianas empresas. El ciudadano vive hoy en una permanente incertidumbre, no sabe qué puede pasar el día de mañana y es una situación que eso arrastra a todo un estado de desesperación que se ve inclusive cuando aparecen hechos de violencia en las calles. Eso está viendo también y eso es seguramente que es una causa de esta situación que nos está metiendo y ya nos introdujo el gobierno con políticas que nada tienen que ver con lo que el pueblo trabajador y el ciudadano había estado resistiendo, sobre todo sabiendo que la política neoliberal al que más perjudica siempre es a los sectores más sumergidos y a los trabajadores. Nosotros creemos que lamentablemente tiene que ver también con el estado de situación de que del movimiento obrero se encuentra realmente tan disperso y con falta de criterios unánimes que tienen nada que ver con problemas sectoriales y con problemas personales. A mí me parece que urge una convocatoria general de todos los que componen el sector del movimiento obrero y empezar a hacer funcionar las estructuras. La CGT se han caracterizado, las últimas, se han caracterizado por no citar a su estructura, no citar a los congresos ni a las reuniones de todas las CGT del interior, o sea, y tampoco y menos todavía reuniones de secretarios generales globales donde nos podamos opinar de todo este tipo de situación. Yo creo que urge que la CGT empiece a trabajar en una unidad real, no discursiva ni momentánea, y sino que realmente eso pueda acercar a los nuevos gobernantes que vienen desde parte de los trabajadores la posibilidad de tener la participación plena en todos aquellos proyectos que tengan que ver con los ciudadanos y con el país. Yo creo que no es solo una acción, va a decir hoy que el país y la nación están en peligro. Yo creo que está en peligro y nosotros tenemos que cumplir el rol que nos corresponde como representantes de un sector importante de la fuerza del trabajo, como son los trabajadores. Roque, desde el esquema de pensamiento de los economistas neoliberales han planteado que siempre el salario era la causal de la inflación. Bueno, este año se vio por distintas razones, crisis paritarias que comenzaron por el 15%, algunas quisieron pretender el 10%, otras en el 15%. En definitiva, se vio que los salarios estuvieron por debajo de la inflación y se multiplicó la inflación. Bueno, del lado de los trabajadores, este diagnóstico tiene el gobierno de alguna manera focalizar la problemática de la inflación a través del salario. ¿Cómo lo ven ustedes desde la propia federación y tu propio pensamiento? Pero cuando uno
hizo, y seguramente cuando ya este gobierno hizo su campaña, veíamos que eso iba a suceder así. Es la política que tiene el neoliberalismo, de cargar sobre las espaldas de la fuerza del trabajo la problemática de sus errores, ¿no es cierto?, sus errores de políticas económicas que hasta ahora han venido causando. Yo creo que el solo hecho de observar que en su estructura dirigencial, donde es solo dirigido por gerentes de las grandes empresas, no iba a ser otra el resultado que hoy tenemos. Yo creo que están totalmente errado, porque el trabajador, la fuerza del trabajador, la fuerza del trabajo es el que hace la producción, y en ese sentido nosotros históricamente reclamamos una paridad de reparto de lo que hace al resultado de esta producción. Nosotros creemos que al contrario, este gobierno ha empezado a achicar lo que es la participación de la fuerza del trabajo en la renta nacional, y eso a mí me parece que es un despropósito total sobre lo que hace a la idea de tener un sistema igualitario para todos los habitantes argentinos. Todos tenemos la misma posibilidad de vivir. Estamos observando que se está cada vez profundizando, y se está cada vez el resultado de la renta se están llevando unos pocos, menos ya hasta un 10, un menos 10%, y el otro 90% está sufriendo las consecuencias de políticas que están profundizando la pobreza, la falta de educación, la delincuencia, o sea, todo, la grande deuda que no sé cómo se va a poder pagar, porque los gobiernos que tengan la posibilidad de ingresar hacia el futuro de nuestro país, la verdad que ellos sí que van a llevar no solamente una herencia, sino una pesada deuda que yo creo que vamos a sufrir los argentinos por varias conducciones de gobierno, y que no veo una solución inmediata. A mí me parece que sobre todo necesitamos hacer una convocatoria al consenso nacional. Necesitamos hacer una convocatoria que nos sentemos todos los actores de la sociedad a pensar cómo sacamos a la Argentina por adelante. Me parece que no es cuestión de partidos políticos acá, ni de sectores. Me parece que es una problemática que debemos asumir cada uno de los ciudadanos argentinos. Pasamos al ámbito gremial, le vamos a consultar a Eduardo Julio. Bueno, primer escenario de lo que hablamos recientemente con Roque Garzón, el tema de paritarias. Bueno, ¿cómo viene el tema de paritarias? ¿Cuáles fueron las escalas? Porque desde los medios de comunicación se habla, bueno, obviamente hay una gran cantidad de gremios, pero las distintas escalas. ¿En qué se encuentran los trabajadores de farmacia? Bueno, como ustedes sabrán, nosotros el 23 de abril firmamos un acuerdo salarial del 19,17%, pero en mayo vino la debacle. Sí. Nosotros habíamos firmado, cuando ningún gremio había firmado más del 15%, firmamos el 19%, el 23 de abril, y en mayo, bueno, pasó de lo que habían puesto en el presupuesto con un 12% de inflación, después pasó a un 15%, después pasó a un 17%, después pasó a un 25%. Y ahora hay proyectado de un 45% a un 50% de inflación anual. Luego en 32%, incluso dicho por el Fondo Monetario Internacional, y hoy estamos por encima del 42%, y algunos economistas renombrados del país plantean que va a ser arriba del 45%. En ese escenario nosotros nos reunimos porque a partir del mes de agosto a nosotros nos supera el primer tramo del 12%, planteamos a los sectores empresarios que debíamos recomponer esto que habíamos firmado, y bueno, no hubo acuerdo, y a partir de allí fue la alerta y movilización que dispuso nuestra organización, y que durante los días viernes y sábado pasado estuvimos haciendo acciones en diferentes lugares del país reclamando que tenemos que reajustar ya el tema de la paritaria, ¿no? Bien, la pregunta, ¿este estado de alerta y movilización está supeditado a una nueva reunión de paritarias? Sí, nosotros tenemos planteado una reunión para el 9 de octubre y ya hemos dicho en estos movimientos que hemos hecho en todo el país de no haber resultado, vamos a tener que intensificar las acciones que venimos llevando adelante, ¿no?
Muy bien. Y continuamos, ustedes que nos están siguiendo esta interesantísima nota, continuamos con Roque Garzón. Ya nos habló de cómo ven desde perspectiva gremial la situación económica. También nos mencionó, sin haberle preguntado, nos mencionó el tema de las internas en la CGT y la falta de unidad en la CGT. Y yo quisiera, Roque, y esto viene a colación de la nota que le hicimos en piso al periodista y economista Hugo Pressman, sobre esta cultura de hablar mal de los movimientos populares, tildados de populistas y demás, y en este desposicionamiento de todo lo que sea peronismo, de todo lo que sea la palabra gremial o sindical, asociarlo como algo malo. Bueno, quiero ver la visión planteada como secretario general de la Federación. Bueno, yo creo que toda aquella política la hemos visto mucho más allá inserta en los países sudamericanos, caso de los gobiernos de Uruguay de Mujica, el caso de Brasil, el caso de Lula, Correa. Y cada vez que aparece políticas de gobierno que van a favor de las clases más sumergidas, de los trabajadores y de la reactivación interna del mercado interno, que tiene que ver con una filosofía económica que seguramente que el neoliberalismo no acepta para nada, pero que ha tenido resultados favorables a la gente y a los trabajadores. Así que a mí me parece que si a eso le llaman populismo, bienvenida sea el populismo si beneficia al sector más humilde de toda la ciudadanía y nos da posibilidad de tener un trabajo. Primero es un trabajo genuino y ha crecido. Nosotros no podemos olvidar que en los últimos 12 años del gobierno de Néstor y Cristina y en la mayoría de los gobiernos peronistas, llamado populista, casualmente ha bajado la desocupación y hemos tenido un trabajo más permanente, más garantizado. Entonces, a partir de esos resultados y de observar este tipo de situaciones, más allá de los anuncios y de las grandes análisis de la macroeconomía, nosotros lo que vivimos abajo, lo que subsistimos, lo que estamos dentro del país, lo que no viajamos permanentemente al exterior y lo que tenemos y cuidamos solamente nuestro sueldo como un salario que tiene que cubrir el índice reglamentario y la necesidad básica de la gente, preferimos el populismo. Bueno, clarísimo, ¿eh? Bueno, seguimos en piso. Bueno, escuchamos lo que dijeron las autoridades de la Federación Argentina de Farmacia. Nunca faltan los temas gremiales acá en el programa. Y ahora sí, ustedes saben, vamos a hablar de economía. Lo tenemos al licenciado Santiago Fraschina, que es director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Obviamente hay muchísimos temas para hablar, la televisión y los tiempos son tiranos, pero tenemos... ¿Cómo te va, Santiago? Tenemos un tema, un último informe que salió ahora que está referido a los datos de la canasta básica, ¿no? Sí, nosotros desde la Universidad de Avellaneda hacemos distintas infografías, una por semana, y la que sacamos esta semana tiene que ver con una canasta alimentaria de productos esenciales, que son... Bien. Básicamente seguimos nosotros 22 productos de la alimentación, donde incluye fruta, verdura, carne, pasta, arroz, o sea... los temas de la comida más esenciales y vamos siguiendo esa canasta a lo largo del tiempo. Bien, perfecto. Tenemos placas, ¿no es cierto? Sí. Le podemos ir pidiendo al director si podemos ir pasando y nos vas contando un poco. Acá, a ver, esta placa, la canasta de alimentación esencial sufrió aumentos de hasta un 42% en el último año. 42%, ¿no? Ahí está. Nosotros hacemos 3 canastas. Son 22 productos, pero vamos cambiando de marca. Por eso llamamos canasta económica, media y premium. Y fíjate que la media, que es la que más nos interesa, llega casi al 40% en un año. En un año. Y lo importante también ahí, que es algo que venimos señalando, la que más aumenta es la económica. O sea que en este tiempo no solo la inflación es alta, sino que está impactando más en los sectores más bajos ingresos. Este fenómeno que vemos en esta canasta pasa en la inflación general. Y hay una medición que sigue también la inflación según el 10% de la población, el 10% más rico,
al 10% más pobre. Y te da que la inflación más alta es para el 10% más pobre de la población argentina, con lo cual ahí tenés que es un impacto asimétrico de la inflación, no solo alto, sino asimétrica. Sí. Contribuye... Favoreciendo o perjudicando menos a los que más tienen y perjudicando más a los que menos tienen. Porque los productos que más se está subiendo son los que consumen más los sectores más bajos ingresos y además lo que en economía llamamos bienes inelásticos, que aumentan los precios y el consumidor lo tiene que seguir consumiendo. Alimentos es uno, pero también pasa lo mismo con la tarifa de los servicios públicos y, por ejemplo, los medicamentos. Bien, vamos a tomar esto porque quiero relacionarlo con un tema que, bueno, por razones de tiempo, con el doctor Hugo Presma no lo hablamos, pero, bueno, el gobierno cuando habla de la distinta, que era fácil combatir la inflación, la forma de combatir la inflación, pero este año implementaron de manera expresa, no tácita, el tema de bajar los salarios. ¿Por qué expresa? Porque a todos le dijeron, acá tenemos los datos, vamos a suponer que vos recibís un salario que es muy bajo. Entonces, te dice acá este informe que la canasta básica aumentó un 42%, ¿no es cierto? Y te dicen en las paritarias tenés un 15%, y como regalo tenés un 25%, ¿no? Y tenemos esta situación. Eventualmente, si vos tenés un salario alto, de alguna manera, para cubrir las necesidades alimentarias, sería la canasta premium. Alto me refiero, a ver, podría llegar a ser, ¿qué podemos decir? El sector petrolero, ¿no es cierto?, que tiene salarios más representativos. Obviamente, bueno, podés acercarte a esa canasta. Yendo a la teoría del gobierno que podía combatir la inflación bajando los salarios y con los salarios bajos, sin reapertura de paritarias, la inflación no la pudo combatir, ¿no? No, el gobierno tenía un diagnóstico, que la causa de la inflación era el aumento salarial y la emisión monetaria. Entonces su política en general era, bueno, secar la economía, esto es enfriar la economía, hacer una política monetaria contractiva, retirar peso de circulación y tratar de contener los aumentos salariales. Bueno, lo que demostró estos años, este año vamos a tener una inflación del 45-50%, ese es el diagnóstico. Bueno, lo que ha demostrado que la causa de la inflación son otras. Vos no podés detener la inflación si además devaluás la moneda nacional, aumentás la tarifa de los servicios públicos y aumentás en forma permanente el combustible y sacás la retención a los productos primarios. Esas 4 medidas son medidas inflacionarias. Bien. Con lo cual, el aumento salarial, desde mi perspectiva, no es causa de inflación, es consecuencia de la inflación. Es decir, vos necesitas aumentar los salarios porque tenés una inflación cada vez más alta. Ahí tenemos otra placa. En los últimos 3 años, la canasta de productos de alimentación esencial presentó un aumento acumulado del 120%. Estamos haciendo 2015, me imagino que será diciembre de 2015. Sí, no agosto. Nosotros el corte es agosto. Claro, porque es agosto todos los años cortamos. Y ahí vos fijate algo muy importante, que esta canasta de la alimentación, de los productos básicos, está subiendo más que la inflación en general. Con lo cual también es un dato preocupante, porque justamente estos bienes son los que no podemos dejar de consumir o que impactan más en los sectores más bajos ingresos. Le podemos agregar ahí la ausencia de la presencia de una secretaría que de alguna manera, tal vez el tema de precios máximos y demás, pero el tema de precios cuidados con poca supervisión. Hay dos cosas, exactamente. Hay una desregulación de los mercados en general. Esto digo, por ejemplo, el combustible, que deja que sean las empresas los que fijen el precio del combustible. Disculpame, en el último momento YPF copió al resto. Bueno, sí, o sea, en vez de YPF ser quien marca el techo, en definitiva copió al resto. Sí. No, porque tomaron la opción de que YPF sea una empresa más de las empresas privadas, no que fije precio y sea regulador del precio del combustible, sino que tome las decisiones libremente. Bien, pasemos a otra placa, ¿puede ser? Vamos. Ahí tenemos. Y capacidad de compra de las canastas alimenticias. Vamos a la asignación por hijo, vamos a la jubilación mínima y vamos al salario medio. Expliquémosle a la gente lo que es términos relativos y términos absolutos. Esto en términos relativos quiere decir el porcentaje de tu bolsillo en cuánto se incrementó. Bueno, vamos a la primera, asignación por hijo. Eso es con respecto a la canasta básica esta que tenemos nosotros. Es decir, en el 2017 la asignación universal por hijo cubría el 73,9% de esta canasta que nosotros medimos. Ahora ya en el 2018 el 81 se le va, el 81,3%. Es decir, se aumentó un 7,4% lo que representa la canasta esta básica en representación a la asignación universal por hijo. Es decir, va perdiendo poder de compra. Va perdiendo poder de compra, va exclusivamente a la comida y le queda muy poquito para otros gastos. Exactamente. Y esto estoy ayornando, adaptando el lenguaje para que ustedes no piensen que queremos acá
atacarlos con mucho tecnicismo. Vamos a la segunda, la jubilación mínima. ¿Qué quiere decir? A ver, contanos vos. Sí, la jubilación mínima perdió 1.4% del poder de compra de esta canasta, pasó del 14,4% al 15,8%. Y la que menos perdió es el salario medio, que perdió 0.7% con respecto a esta canasta básica, que pasó de 4.5% a cubrir esta canasta básica a 5.2%. Es decir, lo que muestra esa placa es cómo pierde poder de compra los distintos ingresos reales, de los distintos ingresos nominales de los argentinos con respecto a esta canasta básica de alimentación. Bueno, para cerrar, ya hablamos mucho del tema y demás, pero bueno, un poco como estás viendo, yo sé que es larguísimo el tema, pero te voy a contar una anécdota. Fui a visitar a mi hijo que está trabajando en el exterior, en España, y alguien me dijo, un portugués me dijo, nosotros con el Fondo Monetario Internacional, y creo, mira, te diría que no defendía, esa persona por el perfil no defendía a ningún gobierno populista. Dice, la pasamos muy mal, sí, los portugueses con el Fondo Monetario Internacional. También a colación de lo que dijo Hugo Peresma. Bueno, el acuerdo, Christine Lagarde parece que tiene el manejo de la economía de nuestro país. Sí, exactamente, porque el gobierno actual necesita dólares para poder terminar este año y el año que viene. ¿Dólares para qué? Entre otras cosas, para pagar la deuda externa, pero además para cubrir el déficit externo. Esto es importaciones, fuga de capitales, todo eso es en dólares. Y hoy el mercado privado, el sistema financiero internacional, desde enero de este año que ya no le presta más al gobierno, porque ha visto que fue el país que más se endeudó del mundo en los últimos 2 años. Entonces no le presta más por miedo a terminar, que en la Argentina termine un default. Entonces, ¿cuál es el único organismo que hoy nos presta los dólares para poder hacer frente a eso? El Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el FMI y un sistema y un banco privado? Que el FMI te presta los dólares, pero a cambio de condicionalidades. Te va diciendo lo que vos tenés que hacer en términos de política económica. Para cerrar, las condicionalidades, ¿le importa poco a los jubilados? Sí. ¿Le importa escasamente los trabajadores, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Y los planes de salud hasta ahí nomás. No, fíjate que le está diciendo que para el año que viene está en el presupuesto, tiene que hacer un ajuste de 500.000 millones de pesos. Las paritarias para los trabajadores públicos va a ser del 8%, impuesto por el FMI en un contexto de inflación del 50%. Y la única partida que crece en términos reales del presupuesto 2019 es el pago de la deuda pública. El resto bajan todas las partidas, educación, salud, sistema previsional, bajan en términos reales en el presupuesto 2019, que es el presupuesto hecho por el Fondo Monetario Internacional. O sea, hacer las cuentas para pagarme los intereses de la deuda. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Señores, ha concluido el programa del día de hoy. Realmente muchísimos temas, muy pero muy interesantes. Nos vemos la semana que viene, acá en Proyecto Federal. Chau, chau.